vectoriales es el capítulo 4.3. Bien, miren, a veces uno se confunde con lo que es un subespacio y lo que es un espacio vectorial. Un subespacio es un conjunto que pertenece a un espacio vectorial. De hecho, así lo dice. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene siendo un subespacio. Ahora, ¿cómo probamos si un conjunto es un subespacio o no? Pues está muy sencillito, porque deben de cumplirse las dos propiedades importantes, que son las de cerradura, cerradura de la suma y cerradura de la multiplicación escalar. Es decir, deben de cumplirse la primera y la sexta de las 10 axiomas que vimos para los espacios vectoriales. ¿Sí? Nada más eso. Aquí dice, si U y V están en W, entonces su suma debe de estar también en W. Si U está en W y C es un escalar, entonces su producto debe también ser perteneciente a W. Entonces, básicamente es eso. Miren, por ejemplo, aquí hay algunos ejercicios que nos dicen si son subespacios estos conjuntos. Por ejemplo, vean, el 4. A ver, vamos a analizar. Sea W el conjunto de las matrices singulares de orden 2×2, demuestre que W no es un subespacio con las operaciones estándar. Bueno, aquí da la demostración. Recuerden que una matriz singular es aquella cuyo determinante da 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí dicen, a ver, esta matriz A es singular. ¿Por qué? Porque su determinante da 0. 1 por 0, 0, menos 0 por 0, pues me da 0. Singular. Pero también B es singular. Mira, 0, 0, 0, 1. ¿Verdad? Sí, porque su determinante da 0. Este por este 0, menos este por este 0. ¿Sí? Pero su suma no es singular. ¿Por qué no es singular? Porque su suma me da la matriz identidad, y la matriz identidad, su determinante es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, se fijan, esa no es un subespacio. ¿Por qué? Porque no se cumple la de la suma. Bien. ¿Qué más? A ver, aquí voy a hacerlo más grande. ¿Cuál de estos subconjuntos es un subespacio de R2? El conjunto de todos los puntos de esta recta y el conjunto de todos los puntos de esta recta. A ver, vamos a analizarlos y ver la respuesta. Fíjense bien. A ver, nos habla de la recta x más 2y igual a 0. Primero, ¿sí? Esa recta es un subespacio de R2. Bueno, primero que nada, ¿están de acuerdo que esta recta pertenece a R2? R2 es un espacio vectorial. Ese es un espacio. ¿Sí? R2 es espacio. Ya incluso lo vimos por el hecho de que se cumplían los 10 axiomas. Aparte también viene dentro de las definiciones que nos daba el mismo libro. R, R2, R3, R4 hasta Rn son espacios vectoriales. ¿Sí? Pero esta recta es un subespacio. ¿Por qué es subespacio? Porque obviamente no es espacio. ¿Y por qué no es espacio? Pues porque
pertenece a R2. ¿Sí están de acuerdo que esta recta está en el plano, no? ¿Cómo representamos a R2 con el plano cartesiano? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Esa es la representación de R2, que sí es un espacio. La pregunta es, ¿esta recta será subespacio? Vamos a graficarla. Si yo la grafico, ¿qué tendría que hacer? Pues despejar a Y para poder obtener los puntos, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Luego hacemos la graduación. Y si X vale 0, Y vale 0. Si X vale 2, Y vale menos 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Si X vale menos 4, ¿cuánto vale Y? Menos 2. Y entonces, ahí está. Es esa recta. ¿Están de acuerdo que esa es la recta? X más 2Y igual a 0. ¿Sí o no? Bien. Pero ¿cómo le hacemos para saber si es un subespacio? Bueno, pues la voy a definir de esta manera. La recta, esta que tengo aquí, son todos los puntos X, Y, tales que, ¿qué cosa? Sus coordenadas son X menos X sobre 2. ¿Están de acuerdo que la puedo definir la recta así, verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿por qué? Porque son todos los puntos tales que su ordenada es que la abscisa multiplicada por menos un medio. Acuérdense que esto lo vimos la clase pasada, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo que sí yo puedo definir la recta? ¿Sí? Bien, entonces vamos a comprobar a ver si es subespacio. Para que sea subespacio tiene que cumplir, ¿qué cosa? La suma. ¿Y cómo es la suma? A ver, este punto pertenece a la recta. Si lo sumo con otro punto que pertenece a la recta, ¿qué me va a dar? Bueno, pues sería A más B, coma, menos A, menos B, bueno, así. Sí, porque lo sumo, ¿verdad? Sería así. Pero ¿esto qué? Esto yo lo puedo poner así. Mira. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Y qué significa? Que se cumple. Se cumple que la ordenada es la abscisa multiplicada por menos un medio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no se cumple? ¿Sí le capiscan o no? A ver, esta recta, ¿qué hago? Despejo Y. La pongo de la forma como te la conoces desde la secundaria. ¿Sí? Bien. La recta también la puedo expresar como un conjunto, no necesariamente de esta forma algebraica, sino como puntos. Todos los puntos tales que su ordenada es menos 1 por su abscisa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y de esta manera ya es fácil la comprobación. ¿Por qué? Porque cojo dos elementos de este conjunto. ¿Están de acuerdo que este pertenece a este conjunto, no? Ese también pertenece a ese conjunto. Si lo sumo, me queda así. ¿Y qué veo? Que el resultado sigue teniendo la misma estructura. Entonces sí cumple la suma. La suma sí la cumple. ¿Sí o no? Pero hace falta ¿qué cosa? La multiplicación. A ver, C por un elemento de ese conjunto, ¿qué me va a dar? Me va a quedar así. ¿Sigue cumpliendo la misma forma? Sí. ¿Por qué? Porque la ordenada sigue siendo ¿qué? Menos un medio veces la abscisa. Entonces también la cumple. Por lo tanto, sí es un subespacio. ¿Sí se entendió? A ver, vamos a ver. Mira, despejar R2 te queda así. Fíjate cómo lo pone con los puntos, hace la suma, entonces sí es cerrado, etc. Por lo tanto, este conjunto es un subespacio de R2. ¿Sí? Sí es subespacio.
pero vamos con la segunda. ¿Sí se entendió cómo fue la comprobación? Vamos con la segunda. ¿Y cómo es la segunda? La segunda también es una recta, pero ahora es x más 2y igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Voy a despejar y. Y va a ser ¿qué? 1 menos x sobre 2. ¿Sí? Voy a representar la recta aun cuando eso no sea necesario. No es necesario que lo haga, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues para que veamos que es una recta en R2, está en el plano. ¿Y qué hago? Le doy valores. Si x vale 0, y vale 1 medio. Si x vale menos 3, me va a dar menos 1. Con 3 me da menos 1. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Si x vale 1, vale 0. Y ya con esos 3 puntitos, ya más o menos puedo representar la recta. ¿Queda claro, sí o no? Perdón que la ponga así medio chueca, me quedó medio chuecona, pero ahí está. Entonces la recta pertenece a R2, pertenece al plano, como la otra, pero es un subespacio. O sea, es un conjunto que está en R2. ¿Por qué es un conjunto esa recta? Porque está constituida por puntos. Los elementos de esa recta son puntos, son los elementos de ese conjunto. Pero la pregunta es, ¿ese conjunto que es esa recta sí será subespacio? ¿Y cómo le hacemos? Pues igual, vamos a representarla como forma de punto. Como forma de punto serían todos los puntos x, y, tales que, ¿qué cosa? La ordenada es 1 menos x sobre 2. ¿Verdad? ¿Sí se entiende? Es igualito que lo hicimos. ¿Y ahora qué hacemos? Cogemos elementos de ese conjunto. ¿Cuál sería un elemento? Pues este. ¿Sí o no? ¿Cuál sería otro elemento? Pues este. ¿Sí están de acuerdo? Si lo sumo, ¿qué pasa? A más B, coma, aquí me va a quedar, mira, ¿estás de acuerdo que para poder sumar hay que separar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende que hay que separar? Para que pueda sumarlos, ¿no es más fácil? ¿Sí se entendió? ¿Se entiende eso? Oigo. Entonces, ¿qué va a ser? A más B, coma, 1 medio más 1 medio me da 1. Este con este, pues los puedo poner así. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? No, pues ya valió. Ya valió, ¿por qué? Porque me dice que debe de ser, ¿qué cosa? La ordenada 1. A ver, la voy a poner así. Esta la vamos a poner así, mira. ¿Sí se me acuerdo que sí se ve mejor, no? ¿Sigue teniendo la forma? No. ¿Por qué? Porque es 1 medio menos la mitad de la abscisa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué pasa con esta? Que no es 1 medio menos la mitad de la abscisa, es 1 menos. Ya no cumple. Entonces, no cumpliría la relación. No sería subespacio. Aún así vamos a comprobar la segunda. La segunda sería C por A, 1 menos A sobre 2. ¿Qué me da? Bueno, pues sería AC, C por 1 menos A sobre 2. A veces hay que poner en la forma más simplificada, ¿sí? No desarrollar. ¿Qué sucede? A ver, se cumple que la ordenada es 1 medio menos la mitad de la abscisa. No se cumple. Yo sé que a lo mejor no lo ven muy fácil, pero vamos a separar. C por, ¿están de acuerdo que esto yo lo puedo poner así? ¿Sí están de acuerdo? Ahí ya se ve mejor, ¿no?
A ver, esto tiene esta forma. Un medio menos la mitad de la abscisa, no, por esa C. Ya se fijaron que la C hace que valga gorro. Entonces, ¿qué significa? Que no es subespacio. Entonces, fíjate, este subconjunto no es subespacio, ya que todo subespacio debe contener al vector 0 y el vector 0 no pertenece a la recta. Entonces, fíjate, la razón que te está dando el libro es diferente a la que yo les estoy explicando, pero la conclusión es que no lo es. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Muy bien, pues ahí está. Mira, aquí hace de todos modos el análisis de todo el relajo. Y pues bueno, vamos entonces a los ejemplitos. Está sencillito, mira, aquí ya nos está ayudando. ¿Cuál quieren? A ver, del 1 al 4 sale. A ver. No me digan que hay muy pocos que les pegó lo de la bienvenida o qué. ¿Quiénes fueron en la bienvenida? ¿Quiénes fueron? Levanten la mano. ¿Nada más? ¿Tú fuiste? ¿No? Muy bien. Qué guapo. ¿Mande? Qué guapo. Dice que su esposo fue al final, ¿no? Están chavos. ¿Por qué están chavos? Porque antes eran más bonitas. Antes eran más bonitas, más sanas. ¿Mande? Sí, ¿y ahí? Órale, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál vamos a hacer? Sale. ¿Mande? Dale. ¿Cuatro? De todas formas hacemos y hacemos una que me envía. Vamos a hacer a 2 y a 4. Dice la número 2. Primero vamos a hacer la número 2. A ver, vean cómo los subespacios los pone con W, los espacios los pone con V. W es todos los puntos en R3. Vean cómo esto es un conjunto de R3. De hecho, aquí lo pongo. Pero esos puntos en R3 cumplen la regla yo le estoy poniendo así. Los puntos en R3, vamos a leer cómo dice eso. Los puntos en R3 cuya tercera componente o coordenada es el doble de la primera menos el triple de la segunda. ¿Sí están de acuerdo que así podemos definir a todos esos puntos en R3? ¿Sí? Donde X y Y son números reales, que de hecho es lo que está poniendo ahí, nada más que yo lo puse de otra forma. Ese simbolito significa Y, y pues ese pertenece a los reales, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo le hacemos para comprobar si es subespacio? Vamos a coger un elemento de ese conjunto. Por ejemplo, un elemento sería A, B, 2A, menos 3B. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo, no? Y lo voy a sumar con otro elemento de ese conjunto que sería, por ejemplo, E, F, 2E menos 3F. ¿Por qué no utilizo C? Porque C es el escalar cualquiera que se utiliza en las demostraciones, por eso no conviene que lo utilicemos, como que es una letra reservada, por así decirlo. Entonces, si hacemos las operaciones, me va a quedar A más E, B más F, ¿están de acuerdo? Y aquí me va a quedar 2, fíjate, este y este, o sea, los voy a sumar. ¿Sí se entiende? No, bueno, voy a sumarlos. A ver,
porque si no le pongo como suma, a lo mejor no se pueden confundir. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero voy a jugar con este abajito. O sea, lo voy a dar su manita de gato. Y si le doy su manita de gato, significaría que juntaría este con este porque ambos son multiplicados por 2, ¿verdad? Y estos dos son multiplicados por menos 3. Entonces como que ahí ya se ve más bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Estos puntos cumplen esta regla de que la tercera componente o coordenada es el doble de la primera menos 3 veces el doble, menos 3 veces la segunda, y la respuesta es sí. ¿Sí se fijan? Entonces sí cumple la primera. Bueno, vamos con la segunda. Cualquier escalar multiplicada por un elemento de este conjunto, que obviamente pues voy a volver a utilizar esta. Si yo utilizo x, y, 2x menos 3y es igual, ¿verdad? O h, m, 2h menos 3m es lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, si yo hago aquí operaciones, ¿qué me va a quedar? AC, BC, 2AC menos 3BC. Si se fijan, yo lo que procuro hacer en las multiplicaciones es ponerlas en orden alfabético. En vez de AC, perdón, en vez de CA, ponerlo como AC. En vez de BC, perdón, CB, ponerlo como BC. O sea, pero da lo mismo, una propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se sigue cumpliendo que esto es el doble de la primera menos el triple de la segunda? Sí. Entonces, sí es subespacio. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Sí es subespacio. Vamos con la 4. A ver. La 4 son las matrices. Es un conjunto de las matrices 3 por 2. Una pregunta, ¿se firman en el 14 o en el 18? ¿Ya firmaron el nombre? ¿Vale? ¿La mayoría firmó en el 14? Ya déjenme. Yo no. ¿Quién firmó en el 18? Mañana tienen que... A ver, no, pero espérame. ¿Mande? Sí, pero el 14 no se firmó porque no hubo clases. Pero el 14 sí se me pasó decirles. A ver, ¿quién tiene? ¿Cuál es la mayoría? El 14. La mayoría lo puso en el 14. Pusieron opción en el 18. No firmen en el 18. 14 me mejor la voz. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Quienes ya les pasó la lista y firmaron en el 14, que se lo van a pasar. ¿Sale? Sí. Bien, ¿cómo definiríamos a estas matrices? Como un conjunto de las matrices 3 por 2, tales que el elemento 2, 1 es la suma del 1, 1 y del 1, 2. Y el elemento 3, 1 y 2, 2 es 0. ¿Sí están de acuerdo? Así lo definiríamos. ¿Sí? Hay que definirlo con todas las características. ¿Por qué? Porque para comprobar si es un subespacio vamos a tener que coger elementos que pertenezcan a él. A ver, ¿cómo qué matriz pertenecería a este conjunto? Pues por ejemplo, puede ser alfa, beta, alfa más beta, tendría que ser así, 0, 0, gamma. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Otro sería, pues, por ejemplo, teta, omega, teta más omega tendría que ser allí 0, 0, ¿verdad? Y lambda. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si la sumamos, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar alfa más teta, beta más omega. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa
más beta, más teta, más omega. ¿Y este cuánto me va a dar? Pues 0 más 0. 0. Ese elemento me va a dar 0 más 0, 0. Y ese elemento me va a dar gamma más lambda. ¿Sí están de acuerdo? Esta, ¿sigue teniendo esa forma? No. Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque acuérdate que son las matrices 3 por 2, tales que el elemento 2, 1 es la suma del 1, 1 y del 1, 2. Y el 3, 1 y el 2, 1 son ceros. ¿Sí? Es la característica que tiene. Entonces, si lo cumple. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos con la otra. A ver, multiplicación escalar. M, aquí tendría que ser M más N, 0, 0, P. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué pasa? Que sería CM, CN, aquí sería C por M más N, C por 0, 0, C por 0, 0, C por P, CP. ¿Esta sigue teniendo esa misma forma? Sí, porque esta es la suma de estos dos y estos dos son 0. Entonces sí es un subespacio. ¿Sí? ¿Sale? Bien. A ver. Fíjense cómo estos son sencillitos porque tenemos la regla. Tenemos la regla, pero hay algunas que no son tan sencillas. Obviamente la idea es que pues en el examen no sea tan feo. Por ejemplo, hay algunos que podemos comprobarlos nada más analizándolas. Por ejemplo, la número 10 dice W es el conjunto de todos los vectores en R2 cuyas componentes son enteros. Pues ese no es un subespacio. ¿Por qué? Porque sí cumple la primera. La primera sí la cumple. ¿Por qué sí la cumple? Porque si sumo dos vectores en R2 donde M y N son enteros, ¿verdad? Porque es lo que nos dice, ¿no? Sus componentes, sus coordenadas son enteros, ¿no? Pertenecen a los enteros. Acuérdense que era la Z. ¿Sí o no? Pueden ser positivos o negativos. Bien. Pues ese sí lo cumple. Porque si yo sumo dos enteros, pues me da entero. ¿Sí? Habrá quien diga, pero puede darme 0. Bueno, lo que pasa es que el 0 sí está incluido en Z. Pero no cumple la multiplicación escalar. Porque C puede ser cualquier real. Puede ser irracional, puede ser racional. ¿Sí? Por ejemplo, si C puede valer un medio, entonces puede valer pi, por ejemplo, raíz de 2, entonces pues ya no la valió. Ahora, estas están sencillitas porque aquí ya me da la regla. ¿Sí? De estas, por ejemplo, el 38 no es un subespacio. ¿Por qué no es subespacio? Porque no cumple ni la suma ni la multiplicación. ¿Por qué? Porque este conjunto sería el conjunto de todos los puntos en R3 tales que su tercera coordenada es 4. Entonces, si yo sumo dos elementos de ese conjunto, me va a dar la segunda coordenada 8. Ya se jodió. Y la de la multiplicación también. Multiplicarías 4 por cualquier número, ya no necesariamente va a dar siempre 4. Bien. Pero todos los demás sí lo van a hacer. Gracias. ¿Sí? Los demás sí, incluso el 37. ¿Por qué? Porque 0 más 0 te da 0 y cualquier número por 0 pues da 0, ahí no hay ningún problema. Bueno, pues ahí está la cuestión de los subespacios. ¿Sí? Bien. Pasamos sobre este tema muy interesante que se llama combinación lineal de vectores. De hecho, ya lo hemos comentado. ¿Qué no le falta? Ya hemos explicado que una combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de vectores.
Entonces aquí podemos retomar nuevamente eso. Dice un vector V en un espacio vectorial V se denomina combinación lineal de los vectores 1, U2 hasta UK si se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de él. ¿Sí? Básicamente es eso. Si eso es posible, entonces diremos que ese vector es una combinación lineal. Gracias. Vamos a ver este concepto. Conjunto generador. Dice, sea ese un conjunto de K vectores que pertenece a un subconjunto de un espacio vectorial V. Este conjunto se denomina conjunto generador si todo vector en V se puede expresar como una combinación lineal de esos vectores. En estos casos se dice que S genera a V. Entonces, este concepto de conjunto generador, pues es importante, muy importante, porque si se fijan, son los vectores que dan origen a todos los vectores del espacio vectorial del cual estamos hablando. Por ejemplo, vamos a hablar de un espacio vectorial. Un espacio vectorial puede ser, por ejemplo, el de los polinomios de tercer grado. ¿Sí? Los polinomios de tercer grado son estos: A3x cúbica más A2x cuadrada más A1x más AC. ¿Sí? Bueno, ese es un espacio vectorial. Pero ¿cuál es el conjunto generador? El conjunto generador pues es x cúbica, x cuadrada, x, 1. ¿Por qué? Porque cualquier polinomio en R3 se expresa como una combinación lineal de ellos, ¿sí? Como una suma de múltiplos escalares de ellos. Por ejemplo, este polinomio, vamos a llamarle, no sé, f de x igual a x cúbica menos 2x, que es un polinomio de tercer grado. Pues si se fijan, se expresa como una combinación lineal de estos cuates: 1 por x cúbica más 0 por x cuadrada menos 2 por x más 0 por 1. ¿Sí se fijan que se está expresando como una combinación lineal de ellos? ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que las A son constantes, son números cualesquiera. Otro, por ejemplo, lo de física. No sé si ustedes vieron en su clase de física que los vectores, por ejemplo, esta fuerza, a ver, ¿las vieron así? ¿O las vieron así? Por ejemplo, ¿cuál vieron? ¿Con esta o con esta? ¿Vale? ¿Con X gorrito, Y gorrito? ¿Sí la vieron así? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el vector X gorro y Y gorro generan a R2. ¿Por qué? Porque todo vector en R2 se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de ellos. ¿Sí? ¿Sale? Incluso las matrices. A ver, ¿cuál es el conjunto? A ver, este es un conjunto generador, el sencillito, el más sencillito obviamente. Este conjunto, o bueno, más fácil. Así. Ese es el conjunto generador de los vectores 1 por 2. ¿Por qué? Porque cualquier vector en R2, perdón, en 1 por 2, cualquier matriz 1 por 2, se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de ellos. ¿Sí se fijan, verdad? ¿Sí? Pero, pues vamos a ver eso. Entonces dice,
Si S es un conjunto de vectores en un espacio vectorial V, entonces el conjunto generador es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores en S. El conjunto generador se denomina por gen, entre paréntesis S, o gen, y entre llaves, todos los elementos, todos los vectores del cual lo constituyen. Si el espacio vectorial es el conjunto generador, entonces se dice que V es generado o que S genera V. Luego aquí hay otro teorema. Si S, que son los vectores de 1 hasta acá, es un conjunto de vectores en un espacio vectorial V, entonces gen de S es un subespacio de V. Además, gen de S es el menor subespacio de V que contiene a S. En el sentido de que cualquier otro subespacio que contenga a S debe contener a dicho conjunto. Sé que esto está rebuscado, ¿sí? Bastante rebuscado, como que se quedó así como que, pero no pasa nada ahorita con algunos ejemplitos que hagamos para que se va a entender. Aquí viene una definición sumamente importante que es la de dependencia e independencia lineal. Dice un conjunto de vectores S en un espacio vectorial V se denomina linealmente independiente si la ecuación vectorial que tenemos aquí tiene solamente a la solución trivial. La solución trivial pues es que todas las constantes sean cero. Si también hay soluciones no triviales, entonces ese se denomina linealmente dependiente. A ver, vamos a profundizar en esto. Si ustedes se fijan, ¿esto qué es? Lo voy a poner aquí. C1, B1, más C2, V2, más C3, V3, más un chico, más Cn, Vn, igual a... ¿Esto qué es? El vector nulo. El vector nulo o el vector cero del espacio vectorial al cual nos estamos refiriendo. ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, estamos expresando el elemento nulo como una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Lo estamos expresando como una combinación lineal. Entonces, no conocemos las constantes, no conocemos las S, hay que determinarlas. Y lo que estamos viendo es que esto va a ser un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son las constantes. ¿Sí? ¿Salud? Entonces, lo que sabemos es que si este sistema tiene, primero que nada, va a ser homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque todas las ecuaciones van a salir verdaderas con cero. Y sabemos que todo sistema homogéneo es consistente, o sea, tiene solución, que puede ser única o infinitas. ¿Sí? Bien. Cuando un sistema homogéneo tiene solución única, esa solución única va a ser la trivial, toda cero. ¿Sí? Pero si no tiene solución única, es decir, que tenga infinitas, la trivial va a ser una de las infinitas. Todo lo que estamos viendo es que este sistema, si tiene solución única, se dice que es linealmente independiente. ¿Sí? Linealmente independiente, porque solamente tiene una solución que es la trivial, puros ceros. ¿Sí? Pero si tiene infinitas, entonces va a ser linealmente dependiente. Este concepto de dependencia o independencia lineal es fundamental, sumamente importante. De hecho, prácticamente pudiéramos decir que es el concepto medular del álgebra lineal. ¿Sí? Entonces es importante entenderlo, no es complicado, eso también hay que decirlo. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a averiguar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores? Bueno, si tenemos a los vectores, para determinar si es linealmente dependiente o independiente, lo primero que haremos es plantear la ecuación de que el elemento nulo de dicho espacio se exprese como una combinación lineal de ellos, donde las constantes van a ser nuestras incógnitas.
¿sí? Hay que encontrar esas constantes que harían posible esta combinación lineal. Resolvemos el sistema por método de Gauss, eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, ¿sí? Y concluimos, si toda la solución, si tiene solución única, entonces va a ser linealmente independiente. Si tiene infinitas soluciones, va a ser linealmente dependiente. Ahora, estos conceptos de linealidad tienen muchas aplicaciones en ingeniería. Aquí hay una lectura que sí me gustaría hacerla. Dice: la transformación de imágenes es el proceso por el cual una imagen es transformada en otra al generar una secuencia de imágenes intermedias sintéticas. Dicha transformación tiene una amplia variedad de aplicaciones que incluyen efectos especiales en películas, la simulación de resultados de decoración de ligas, cirugía cosmética y para programas computacionales de regresión de datos. Esto ustedes los conocen muy bien. Por ahí hubo un tiempo donde había aplicaciones que te permitían ver cómo estarías dentro de 30 años, cómo serías ya cuando fueras adulto, cuando fueras viejito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Incluso pues sí se utiliza mucho en todos esos rollos, ¿no? Ahí de que, ay, me afilo la nariz, ¿no? Y ya ven cómo son. ¿Sí? Bueno. La transformación de una imagen recurre a un proceso llamado distorsión, en el cual una pieza de una imagen se distorsiona. Las matemáticas detrás de la distorsión y transformación pueden incluir la formación de una combinación lineal de los vectores linealmente independientes que encuadran en una pieza triangular de una imagen y realizar una transformación afín para formar vectores nuevos en una imagen distorsionada. Bueno, pues este tema que se está hablando aquí es muy importante. Yo trabajé mucho con visión artificial. De hecho, fue un tema de una tesis que hice donde diseñamos un escáner 3D. Eso fue hace como, ¿qué será? Fue en el 2015. Más o menos en esas fechas todavía no eran muy comunes los escáneres 3D. Últimamente ya. O sea, los encuentras en Amazon, en Mercado Libre, ¿sí? Hasta incluso hay aplicaciones que bajas al celular y permiten escanear. Entonces, prácticamente todo lo de que viene siendo visión artificial se maneja muchísimo por matrices. De hecho, una imagen es una matriz. Es una imagen, hagan de cuenta que es una matriz de píxeles, donde cada píxel corresponde a cierta información. Cierta información que va a depender, por ejemplo, del formato de la imagen. En visión artificial se utiliza mucho lo que viene siendo la escala de grises. ¿Por qué? Porque si trabajas con imágenes a color, es mucho costo computacional. Las imágenes a color son 3 matrices. O sea, cada imagen, haga de cuenta que es RGB. ¿Por qué? Porque son los colores primarios: rojo, verde y RGB azul. ¿Están de acuerdo? Entonces, dependiendo del valor que tú le das a esas matrices en un píxel, que viene siendo esa información, de manera que es un dato en una matriz, es el color. Entonces sería mucho costo porque son 3 matrices superpuestas. Entonces se utiliza mucho la escala de grises, que es una sola matriz, donde cada píxel va a tener valores entre 0 y 256. Sí, porque es un byte. ¿Cuánto es 2 a la 8? A ver, sáquenlo. 256. ¿Cuánto? 256. ¿Sí? Entonces en cada píxel va a tener valor entre 0 y 256. Bueno, entre 0 y 255. Y dependiendo de ese valor va a estar de blanco hasta negro, pero hay una escala de grises. Entonces va a haber una imagen como a escala de grises, puede ser un umbral gris, y es más fácil que lo manejes. Entonces se aplica puras matrices en visión artificial, pero no solamente es eso. El escalamiento, por ejemplo, de la imagen, el filtrado, ¿sí?
lo que comenta de los filtros. Sí, muchísimo. Nada, y no quisiera profundizar más porque, pues bueno, tendría que, luego si quieren damos un cursito, pero esos son temas bien interesantes. Entonces, pues ahí está. Bien. Aquí este teorema es muy importante, una propiedad de los conjuntos linealmente dependientes. Dice, si un conjunto de K vectores donde K es mayor o igual que 2, es decir, debe de ser un conjunto que por lo menos tenga 2 elementos, ¿sí? Por lo menos, como mínimo. Es linealmente dependiente si, solo si por lo menos uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Bueno, ya me adelanté. Se puede expresar como una combinación lineal de los demás vectores, ¿sí? Pero básicamente vamos a ver que un colorario es precisamente ese. Si son dos vectores, son linealmente dependientes si uno es múltiplo escalar del otro. Mira, aquí está. Dos vectores en un espacio vectorial V son linealmente dependientes si, solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Es un colorario vectorial anterior. ¿Por qué? Porque en el otro es, si tienes varios vectores, si uno de ellos es combinación lineal de los demás, entonces es linealmente dependiente. Para que sean linealmente independientes ese conjunto, ninguno de ellos debe ser combinación lineal de los demás. Esto es importante porque, miren, aquí lo vemos claramente. Esto es R3. ¿Sí? R3. A ver, ¿quién es R3? R3 es el espacio tridimensional. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Miren, si yo tengo, miren, más fácil con R2, el plano. Si yo tengo estos dos vectores, esos dos vectores son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque son múltiplos escalares. Este vector es este multiplicado por un número negativo. Son colineales. ¿Sí están de acuerdo? Son colineales. Son linealmente dependientes y por lo tanto no generan a R2. Generan a la línea recta, pero no generan al plano. En cambio estos dos, este y este, son linealmente independientes y si generan a R2 no son colineales, no son múltiplos escalares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en R3 nada más aquí como que no se ve muy bien. Dice, esos son linealmente dependientes, no generan a R3. Si acá se ve. Y estos sí generan a R3. A ver, ¿por qué estos son linealmente independientes? ¿Está lloviendo? Se oye así como ruido, ¿no? ¿Sí o no? No generan a R3 y los otros sí. A ver, vamos. Hacemos uno y ya nos vamos. O sea, cualquiera. ¿Sabes qué carrera es? ¿Eléctrica? Yo quiero de electrónica. ¿No? ¿Qué semestre va? Tercero. ¿Quién más es eléctrica? ¿También? Muy bien. ¿Cuándo hacen su bienvenida? ¿Cuándo hacen su bienvenida? Voy ahí. ¿Quiénes son de semiconductores? ¿Todavía no? ¿Qué es su bienvenida? A ver, órale, ya, para irnos. ¿Cuál? ¿Mandé? El 2, pero ¿qué inciso? Nada más uno. El C. ¿Qué me dice? A ver, tengo este conjunto de vectores que son el 1, 2, menos 2 y 2, menos 1, 1. Y la pregunta es, este vector
¿Se puede expresar como una combinación lineal de ellos? ¿Quién es ese vector? El menos 1, menos 22, 22. ¿Sí es ese, verdad? ¿Me dijiste el C? ¿Sí, verdad? Bien. ¿Cómo le hacemos? Bueno, este cuate se puede expresar como una suma de múltiplos escalares de estos dos. O sea, se puede expresar así, de tal manera que las existan constantes que permitan que esto sea posible. Esa es la pregunta. ¿Sí se entiende, verdad? Este lo estoy expresando como una combinación lineal de ellos, pero deben de existir esas constantes. Si existen, entonces sí es una combinación lineal. Bueno, pues vamos a hacerlo. Me va a quedar C1, 12,1 menos 2. A ver, más rápido. A ver. C1 más 12,2. ¿Sí se entiende? Sí. Luego, 12,1 menos C2. ¿Vamos bien? Sí. Menos 2 C1 más C2. ¿Sí queda claro eso? Sí. Y entonces eso debe de ser igual, por lo tanto tenemos C1 más 12,2 igual a menos 1, 12,1 menos C2 igual a menos 22. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos menos 12,1 más C2 igual a 22. ¿Sí? Es un sistemita. Un sistemita de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Vamos a resolverlo con Gauss-Jordan. 1, 2, rayita, menos 1. 2, menos 1, rayita, menos 22. Menos 2, 1, rayita, 22. Y empezamos. Aquí como se está ayudando el rollo, ya sabemos que es menos 2, renglón 1 más renglón 2, y luego 2, renglón 1 más renglón 3. ¿Sí o no? 1, 2, rayita, menos 1, luego es menos 2 más 2, 0, menos 4, menos 1, menos 5, 2, menos 22, menos 20. Sale. Luego 2 por 1, 2, menos 2, 0, 4 más 1, 5, menos 1 más 20, menos 2 más 22, 20. ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué pasa? Bueno, mira, me voy a brincar, porque ustedes son bien abusados. ¿Están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, porque estos cuates son iguales, pero signo contrario. Está lógico que voy a lograr pivotear y hacerme los 0, y luego tendría que dividir entre menos 1 aquí, entre menos 5. Así me queda así. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que sí tiene solución. Tiene solución única. Entonces sí es una combinación lineal. Claro que aquí concluiríamos que ¿qué cosa? Que C2 vale 4 y que C1 vale menos, así, ¿sí o no? Menos 9. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y ya se queda como comprobación para que ustedes hagan en su casa, ya para ellos. Comprueban que sea así. Menos 9 por 1, 2, menos 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Más 4 por 2, menos 1, 1. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, pues que pasen buena noche. Que estén bien.